Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde él da consejos apostólicos a su hijo en la fe para que pueda centrar su ministerio en el fundamento, en lo más fundamental que es para la iglesia de Cristo. Y esto es la enseñanza de las Escrituras. En el capítulo 3, nótalo por favor, versículo 16, Pablo va a decir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es útil. Es decir, ¿de qué manera la palabra de Dios es útil? ¿De qué forma la palabra de Dios quiere trabajar en la vida de un redimido? Nótalo, dice, para enseñar, para enseñar. Es decir, nos permite conocer al Dios de la Biblia y sus atributos. Pero observa también que es útil para redarguir, porque nos hace dar cuenta de los errores de ideas, conceptos que tenemos en cuanto a Dios, su palabra, la iglesia, la vida, en fin. Nos ayuda a tener allí el discernimiento y lo cambia para tener los pensamientos de las Escrituras y vivir conforme a ellas. Pero nótalo, porque también es útil para corregir, porque señala nuestros yerros y pecados y nos lleva a tener una conducta conforme al Evangelio. Pero también es útil para instruir en justicia. Eso significa vivir en santidad y rectitud. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Hacia dónde Dios te quiere llevar a ti y a mí en todo esto? Mira el versículo 17, dice: este es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. La enseñanza de la Escritura es fundamental por ser palabra de Dios, y el creyente es responsable de poder justamente involucrarse en el estudio de la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para vivir para el Salvador en todas las áreas de la vida. Ahora, en el capítulo 2, al inicio, recordemos que Pablo ha encomendado a Timoteo que encargue a hombres fieles que sean idóneos para continuar la enseñanza de la sana doctrina. Mira, en 2 Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la manera en que una iglesia local asegura la doctrina a lo largo
del tiempo, de los años, Dios va levantando hombres fieles, idóneos, lo que quiere decir de que esto es lo fundamental para la vida de liderazgo, la palabra de Dios. Y es lo fundamental para la vida de una congregación, la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver entonces 4 mandamientos, enseñanza de las Escrituras para obedecerlos y preservar así a lo largo de los años lo que la palabra de Dios enseña. Veamos entonces una primera enseñanza aquí. El primer punto habla acerca de una enseñanza para recordar. Recordar, mira al inicio, versículo 14, allí empieza diciendo, recuérdales esto. Es decir, recuérdales a la congregación lo que has venido enseñando. Solamente aquí en el capítulo 2, Pablo ha enseñado que hay que esforzarse en la gracia de Dios. La gracia es la fuente inagotable de Dios en la cual un creyente tiene que esforzarse. Pablo ha enseñado acerca de que el cristiano tiene que vivir como un soldado, un atleta y un labrador de Cristo. Pablo ha hablado acerca de la resurrección de Cristo y la preeminencia que Cristo tiene y debe tener en la vida de los santos. Recuérdales esto, enséñalo una y otra vez, recuérdales. Y aquí nota que el término recuérdales es un verbo imperativo, lo que quiere decir que se encuentra en forma de un mandamiento. Lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro aquí, que es prioritario, que hay aspectos innegociables en la vida de la iglesia del Señor. Si vemos nada más en los primeros versículos del capítulo 2, vamos a observar que hay otros verbos imperativos que Pablo coloca aquí. Mira conmigo en 2 Timoteo 2:1, lo hemos mencionado hace poco, dice ahí, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Aquí está un verbo imperativo en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira ahora 2 Timoteo 2:2, esto encarga, acá hay otro verbo imperativo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verbos a manera de mandamientos. Esto es innegociable. Llegamos ahora al versículo 14 y Pablo dice, recuérdales esto. Es prioritario que la congregación pueda atesorar la palabra de Dios, recordar lo que es la doctrina cristiana, que profundice en su mente y corazón, que la palabra de Dios haga nido en su vida, no dejes de enseñar. Ustedes saben que Éfeso había tenido ya suficientes pruebas en cuanto a la doctrina como para descuidarse en la enseñanza y cansarse en el camino. Por eso que en el primer capítulo Pablo le va a decir a Timoteo que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No sueltes esta palabra, Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4 va a decir Pablo a su hijo de la fe, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto es innegociable. Es la doctrina que tiene que ser transmitida fielmente a la congregación. Este es el punto central por la cual nos congregamos el día domingo y durante la semana. Esto trae exaltación al Señor. En cada reunión, cualquiera que sea, es la palabra de Dios que tiene que ser enseñada correctamente. Si no hay enseñanza bíblica, no somos iglesia, por más que lo pasemos lindo en cualquier reunión que se pueda tener. Y nota que aquí Pablo quiere puntualizar algo que estaba sucediendo en Éfeso, que puede replicarse en cualquier iglesia local que quiere avanzar en la palabra de Dios. Porque observa que Pablo dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Observa que es una advertencia seria, exhortándoles, viene de una palabra que significa algo de mucha seriedad, delante del Señor. Esto no es un juego, dice Pablo. Cuando uno es consciente que está delante del Señor, un creyente debe traer un temor reverente. Estoy delante del Señor. Estoy recibiendo este consejo delante del Señor. Este consejo tiene que ser transmitido a la congregación delante del Señor. Eso debe traer un temor reverente
para la vida de los creyentes. Es lo mismo que tiene que pasar en tu hogar, con tus hijos, hacerles recordar la palabra de Dios y que sea delante del Señor. Es lo mismo que tiene que pasar en matrimonios cristianos, recordarse mutuamente las Escrituras para ayudarse a caminar en Cristo. Lo que tiene que pasar entre hermanos en la fe, hacernos recordar las Escrituras. Y Pablo exhorta a Timoteo, sí, recuérdeles a tus hermanos en Cristo. ¿Qué cosa? A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando Pablo dice acá que no contiendan sobre palabras, no se refiere a discusiones personales que puedan tener creyentes allí o a temas secundarios de una iglesia local, si pinto la pared de blanco arena o blanco humo, ¿no es cierto? De eso no se va a discutir. Aunque, por cierto, si dos creyentes tienen discusiones y no arreglan allí lo que está sucediendo, eso es perjudicial para la comunión de los santos. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la necesaria para la edificación y dar gracia a los oyentes. Por cierto, sí, las palabras tienen que ser exactas, tienen que edificar. Pero aquí cuando Pablo dice, no contiendan sobre palabras, conlleva la idea de no desatar una guerra de palabras con los falsos maestros. Nótalo, no contiendan, no entren en el ida y vuelta de palabras van y palabras vienen, teniendo una pelea de palabras allí con falsos engañadores, peleándose con ellos de palabra en palabra. Los falsos maestros son réprobos en cuanto a la fe, dice el capítulo 3 de esta misma carta. Han sido reprobados por el Señor, usan la sabiduría humana astutamente, razonan carnalmente para minar la palabra de Dios y los creyentes no deben debatir con ellos, menos dentro de la iglesia. Y Pablo, observa, va a dar la razón por la cual no se debe hacer esto. Porque a continuación del versículo 14 dice, para nada aprovecha. No va a haber fruto de Dios y de edificación, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí la palabra perdición viene de un término que significa catástrofe. Y eso es exactamente lo que pasa. Porque cuando hay una falsa enseñanza es catastrófico para quienes la oyen. Discutir con incrédulos y mucho más con falsos maestros, pone tropiezo a otros incrédulos que están viendo ese escenario de esa guerra de palabras y entonces dejan de atender el evangelio y el camino verdadero de salvación. Pero también afecta a los creyentes. En algunos casos va a causar duda, desánimo, desobediencia, confusión, sobre todo en aquellos que son inmaduros o bebés espiritualmente. Para nada aprovecha. Esto es catastrófico, dice Pablo. Ciertamente, Dios nos insta a poder presentar defensa de nuestra fe. Mira, en 1 Pedro 3:15 dice así, está siempre preparado, siempre dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En la carta de Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Los santos, los creyentes, no podemos ser indiferentes ante la mentira. Hay que argumentar nuestra fe, pero no hay que entrar en discusiones de una guerra de palabras con falsos maestros, y eso es distinto. Esto incluye, es aplicable si hay un incrédulo que quiere entrar contigo al pico a pico, ¿se entiende? ¿Sí? Al pico a pico. Ponte a pensar en una reunión familiar, un escenario donde tú estés en una guerra de palabras allí, a no ser que realmente veas a alguien que tiene un interés genuino, te está preguntando y quiere saber de la palabra, tú disciernes realmente que allí esa persona quiere escuchar de las Escrituras y tú le puedes presentar la palabra de Dios, pero si no es así,
para nada aprovecha. Tus familiares van a salir totalmente confundidos. Es para perdición de los oyentes. Es catastrófico en el propósito de proclamar el evangelio de la gracia. Note entonces, en primer lugar, una enseñanza para recordar. Pero en segundo lugar, veamos ahora, una enseñanza para procurar. Porque el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y nota, vemos aquí el segundo mandato, procura. Y aquí no es la idea de a ver si te resulta, inténtalo y si bueno, ya si no, déjalo, no. Acá dice procura con diligencia, pon todo tu esfuerzo posible. Se refiere a estudiar la palabra de Dios y presentarla de la manera más clara y sin ambigüedades posibles. Un pastor debe exponer las escrituras, no adaptarlas para bajarle ahí un poquito lo que la palabra de Dios enseña según el auditorio que tenga y acomodarla de tal manera para que suene un poco más agradable a los oídos cuando las escrituras pueden estar enseñando algo que es muy claro y que Dios quiere que se transmita así. Para hacerlo con integridad y como dice acá, con diligencia, la mirada debe estar en el Señor. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí el término presentarse significa pararse junto a. La idea es que un cristiano se presenta delante del Señor y el Señor da una evaluación para ser aprobado. La palabra aprobado significa que pasa el escrutinio favorablemente y el Señor da el certificado de Él, porque es el Señor de la iglesia, en cuanto a lo que se está enseñando. No sé si ahora podemos entender un poco más por qué hay la necesidad de orar por los ancianos o pastores o hermanos que están enseñando la palabra de Dios. Es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Y las redes no son las que dan la aprobación. Por cierto, hay hermanos fieles. Son una bendición realmente. Cuando alguien me pregunta sobre una doctrina en particular, y yo he escuchado un mensaje de un pastor fiel, de buen testimonio, de buena doctrina, yo le recomiendo, le paso el link, el enlace para que escuche ese mensaje. Pero son los falsos maestros quienes tienen más likes, lamentablemente. Pero eso no les da la aprobación, ni tampoco da la desaprobación si es que un siervo de Dios es atacado en las redes de Dios, en las redes sociales, perdón. ¿Por qué? Porque la aprobación la tiene que dar Dios, el Señor, conforme al estándar de las mismas escrituras que Él nos ha dejado aquí, en su palabra viva y eficaz. Miren tu Biblia o lo anotas si gustas en Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice así, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El esfuerzo de la iglesia es presentar la palabra de Dios sin ambigüedades y de la manera más clara. Y Pablo dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La frase usa bien viene de un término que es cortar derecho. Se usaba para los artesanos que tenían que trabajar, cortar derecho, o para un constructor que tenía que hacer un camino de forma recta, derecha. Metafóricamente significa hacer un trabajo con cuidado y usar bien, cuidadosamente la palabra de Dios haría que Timoteo no se avergonzara del ministerio que está realizando y sabría que está sirviendo al Señor correctamente. Una responsabilidad de cada creyente. ¿Qué va a pasar si un hijo tuyo o alguien te pregunta algo sobre la Biblia y tú no
sabes qué responder porque no te preparaste en las Escrituras, al menos tener un concepto, un alcance bíblico, porque Dios quiere usarte a ti como su hijo, su hija, y puedas compartirla a tus hijos, entre esposos, amigos, conocidos, la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos para presentar las Escrituras de la manera más clara posible. Y Dios tiene que aprobar esto. En segundo lugar, una enseñanza para procurar. Pero mira ahora un tercer punto que vamos a ver, porque aquí hablaremos acerca de una enseñanza para evitar. Mira el versículo 16. Dice así, mas evita. Y aquí está el otro mandamiento, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo profano aquí se refiere a una enseñanza que no guarda relación con la palabra de Dios, es una enseñanza irreverente con el Dios de la palabra, y aquí la palabra vano significa hueco, sin contenido bíblico en este caso, aunque los falsos maestros podrían citar versículos bíblicos, pero tergiversando su enseñanza para dar apoyo a su mentira. Y el apóstol dice, evita profanas, eso que es irreverente ante el Dios de la palabra y su palabra, y vanas palabrerías. Ese tipo de conversaciones no deben imitarse en absoluto, no solamente juntándose con aquellos que enseñan una falsa doctrina, sino que también imitando sus modos, de tal manera de que quieras estar en onda con la manera que ellos hablan, con palabrerías, cosas huecas y que no tienen un sentido bíblico. Ahora, ¿por qué Pablo le daría este consejo a Timoteo? ¿Por qué? Porque nadie está exento, nadie, ante la falsedad corruptora del engaño, nadie. De tal manera que tenemos que tener presente que lo falso es sumamente contaminante. El apóstol Pablo a lo largo de su ministerio ha visto mucho y ahora amorosamente le exhorta a Timoteo para que él pueda exhortar a la congregación. Cuídate de esto, no caigas en esto, no entres en la misma modalidad de extravío de los falsos maestros. Mira algo más en Tito 3:9. Ahora Pablo le dice a Tito, Tito era otro pastor, Tito 3:9 dice así, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Ese tipo de argumentación, discusiones no llevan a ningún resultado edificante. Mira, 1 Timoteo 6:20 dice así, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ciencia aquí significa conocimiento y tenía que ver en el contexto con un pseudo conocimiento que alguien quería o quienes querían pretender saber que ellos nada más tenían un conocimiento especialísimo en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento o la filosofía griega que estaba invadiendo en muchos casos a la iglesia cristiana. Aplicado ahora, podríamos también hablar sobre las ideologías falsas, mentirosas. Son conocimientos falsos. Es una falsa mente llamada ciencia en el sentido de un conocimiento, sea religioso, ideológico, filosófico, de donde venga, pero es falso ese conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, se enredaron, se metieron allí en poder ver una cosa y otra y finalmente se enredaron en su mente, su corazón. Y eso es lo que hace la tipo de discusiones profanas y vanas. Son una pérdida de tiempo, son dañinas, son malignas, las herejías son destructivas, pervierten la verdad de Dios. Y nótalo, mira el resultado de esto, conducirán más y más a la impiedad.
La palabrería falsa de por sí ya es mala, pero cuando infecta a un creyente es doblemente dañino, lo lleva a vivir en pecado y es destructivo. Y mira por favor que Pablo aquí menciona a dos de esos falsos creyentes que han causado males en la congregación de Éfeso. En el versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, así es, dañina en el cuerpo de Cristo. Eso es mortal. Esa palabra, por supuesto que hace daño a la iglesia del Señor. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Recuerdas que en 1 de Timoteo Pablo ya menciona a Himeneo, que fue expulsado de la iglesia local por su falsa doctrina, conducta pecaminosa, cuando Himeneo todavía estaba en Éfeso, por cierto? Vamos a recordar esto en 1 de Timoteo 1:20. Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero después de años, Himeneo seguía insistiendo en hacer daño a la congregación de Éfeso, acompañado ahora de su nuevo partner, Fileto. Había reemplazado a Alejandro en extender la mentira. Así es la necedad del necio. No aprende de las reprensiones, profundiza en su maldad, uno le ve en el tiempo y realmente lo único que se ve es que ha profundizado en la impiedad. Porque esa falsa enseñanza, cualquiera que sea menor o mayor, conducirán más y más a la impiedad. Eso será evidencia justamente de que está en pecado y sigue haciendo daño, escúchalo bien, a la novia de Cristo, que es la iglesia. Fileto, lo más probable es que era miembro también de Éfeso, seducido por la mentira. Aquí hay ahora dos hombres barnizados de un pseudo cristianismo, siendo no redimidos. Ahora, ¿qué es lo que enseñaban estos falsos maestros? Mira al final del versículo 18, ellos sostenían que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es probable, porque Pablo no detalla acá exactamente a qué se estaban refiriendo, pero es probable que ellos propusieran alguna forma de una resurrección espiritual, lo estoy poniendo entre comillas, como la única resurrección, dejando de lado la enseñanza bíblica de que para los redimidos habrá una futura resurrección corporal. Es decir, quitaban la esperanza del Evangelio que algún día los santos iban a resucitar con un cuerpo glorificado, y ellos estaban sosteniendo que la resurrección ya se efectuó y que no iba a haber una resurrección corporal con cuerpo glorificado. ¿Qué estaba pasando con esa falsa enseñanza? Trastornan la fe de algunos. La palabra trastornan significa derrumban acá, literalmente. Es decir, creyentes débiles no están arraigados a la verdad de las Escrituras, son derrumbados por no tener defensas espirituales con que discernir. Por cierto, hoy en día hay mucho más mentiras. Unos son más sutiles que las otras. El predicador Spurgeon decía que el discernimiento no es diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que el discernimiento es diferenciar entre lo bueno y lo casi bueno. A veces son sutiles los engaños y las mentiras que se abordan hoy en día en el mundo no solamente religioso, sino ideológico. Y la única manera que el creyente pueda ir discerniendo, aprendiendo, que tenga los sentidos espirituales atentos, es ir profundizando poco a poco, pero avanzar en cuanto al desarrollo de la fe cristiana. Tienes que unirte a grupos en tu iglesia local que están estudiando la palabra de Dios. Papás tienen que invertir tiempo en sus hijos jóvenes, trayéndolos a la iglesia. Esfuérzate eso el día sábado. Si tus hijos ya se trasladan solos, tienes que decirles, aprovecha bien el tiempo allí, tengan 15, tengan 20 o tengan más años, porque de eso es la vida cristiana.
es en realidad la vida entera, entera. Tienen que ir aprendiendo que con otros jóvenes, abrir la Biblia, leerla, aprender, aplicarla a su vida, escuchar las batallas de otros, orar juntos. Eso es la fe cristiana. Eso no es para adultos solamente, es para jóvenes también. Y, a ver, esa versión de que justo el día sábado a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche tengo que hacer tareas justo a esa hora. O que el día domingo a las 9:11 de la mañana, como soy tan responsable, papá y mamá, justo a esa hora tengo que hacer mis trabajos. Cuando has perdido tiempo durante toda la semana, ese es un cuento, ¿cómo se dice? Ustedes saben de términos teológicos. Es un cuento chino, ¿no es cierto? A no ser, salvo excepciones, una vez en la agenda. Pero creo que me entienden, amados hermanos. Creo que me entienden. Tenemos que esforzarnos en el Señor. Y por cierto, no podemos colaborar con la astucia del corazón, que siempre busca una manera de encontrar la salida para no estar escudriñando la palabra. Eso va a ayudar a todos, por cierto, a todos, a nuestros hijos, a nosotros, a evitar profanas y vanas palabrerías, porque eso le va a llevar más y más a la impiedad. Y creo que entendemos que nuestros hijos, más que nosotros, estamos expuestos a las redes sociales, mucho más que nosotros. Nosotros estamos allí, pero ellos van por 1000. Y ahí es donde ven la mentira y eso los expone. Es una enseñanza para evitar. Pero mira ahora el cuarto punto, porque es una enseñanza para apartarse. Mira el versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme. Es inconmovible. Aquí el fundamento se refiere a la iglesia de Cristo. En la primera carta Pablo dice que la iglesia del Señor es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor es la portadora de la verdad. Nadie la va a poder destruir, ni el infierno, ni nadie. Van a sucumbir personas, como estamos viendo en el estudio de 1 y 2 de Timoteo. Otros se van a desviar, viendo en el tiempo que son falsos maestros. Pero la iglesia del Señor está firme porque tiene un fundamento de Dios. Cristo mismo la fundó. Y entonces dice la Biblia, teniendo este sello. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la autenticidad? Se refiere a esto. De la iglesia invisible. Lo que Dios sabe quiénes son la iglesia. Mira acá. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo Cristo. Él conoce a sus redimidos. Si no eres de Cristo aún, ven a Cristo, abraza su salvación, acepta la verdad de las Escrituras, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Cristo quiere perdonarte, que tú seas suyo como parte del pueblo de Dios. Hemos leído al inicio, ¿recuerdas? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mira nuevamente este versículo, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Eso nadie lo puede cambiar. El Señor conoce a los que Él mismo ha escogido y ha redimido. Es su iglesia. Esto el infierno no lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos. Y nadie puede colarse, digámoslo así, en las filas del Señor. Porque Él conoce a quienes ha salvado por gracia. Ahora, ¿cuál es el distintivo? ¿Cuál es la garantía, el sello, la garantía, la autenticidad de quienes son de Cristo? Apártese. Acá está el cuarto mandato en este pasaje. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los cristianos verdaderos
serán reconocibles por vivir en santidad. Ninguno de nosotros somos perfectos, somos pecadores, redimidos, recuerda, pero se va a avanzar en integridad. Si invocas el nombre de Cristo, te vas a apartar de la iniquidad. Eso es un hecho. Y en el contexto que estamos viendo acá, incluye apartarse de los falsos maestros y falsos hermanos que hacen daño a la iglesia del Señor. Piensa nuevamente en las redes, que estás escuchando y viendo que no te edifica. Falsos maestros, engañadores que monetizan con la mentira. Apártese. Es un mandato de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y tú vives en santidad y rectitud para la gloria del Señor. Ese es el sello de garantía distintivo de un redimido del Señor que muestra una salvación eterna. Una enseñanza para apartarse. Recuerda, procura, evita, apártate. Y así entonces, lo fundamental de la iglesia de Cristo, que es la enseñanza de la palabra de Dios, va a correr a lo largo del tiempo en tu hogar, con los tuyos. En la iglesia del Señor va a ir pasando de posta en posta, no solamente en hombres fieles e idóneos, sino que también en la congregación del Señor, donde su palabra tiene que ser el centro por la cual nos reunimos, meditarla y adorarle así a nuestro Salvador y Señor y vivir para Él. ¿Te estás apartando? ¿Estás evitando? ¿Estás procurando? ¿Estás recordando las Escrituras? Mandamientos que nos aseguran avanzar en la palabra de Dios en la iglesia de Cristo. Vamos a orar a nuestro Señor.